Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Viernes 14 de agosto del 2020, estudio biográfico de Silas. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos dones y talentos, ministerios que el Señor nos ha dado, nos ha conferido. Y estos dones y talentos, cuando son ejercitados, cuando son trabajados, la iglesia local recibe gran bendición y es edificada. Así es que vamos a ejercitar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Punto número 1. Datos biográficos. Silas es una forma abreviada de Silvano, es un apelativo romano. El término es arámico, que significa deseado. No tiene ningún significado que se relacione con el carácter o con las aptitudes de Silas. En Hechos se menciona su forma diminutiva, que quiere decir Silas, y en las epístolas aparece como Silvano. Por ejemplo, en 2 de Corintios 1:19 así se le menciona. Era de origen judío y ciudadano romano, al igual que el apóstol Pablo, mencionado en Hechos 16 al 37. Viaja con Pablo en su segundo viaje misionero. Al parecer, Silas desempeñaba un liderazgo de alto rango, ya que Lucas describe de ellos como varones principales. En Hechos 15:22 usted lo puede observar. Fue un hombre que indudablemente sirvió al cuerpo de Cristo. Ayudó a consolidar a las iglesias ya establecidas en ese segundo viaje misionero y estuvo incondicionalmente con el de Tarso. La última mención de Silas es en Hechos, en la fundación de las iglesias en Corinto. En otros pasajes, Pablo lo nombra como su compañero. Ejemplo, 1 de Tesalonicenses 1:1. Vuelve a aparecer en 1 de Pedro, cuando éste dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Puede observarlo en 1 de Pedro 5:12. Considerado el redactor, Silas, de las dos cartas del apóstol Pedro, y no se tiene registro de cómo murió, aunque la tradición indica que padeció el martirio en Macedonia. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Inciso A. Un creyente responsable. Él cumplía con sus obligaciones y compromisos. Silas era miembro de la iglesia en Jerusalén y perseveraba con ellos en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Era un creyente de principios sólidos, un cristiano con lealtad. Recibió fielmente el reto de llevar un mensaje a una iglesia que daría o no el estatus a una nueva comunidad cristiana, que eran los gentiles. Hechos 15:23. Usted conoce la historia de Silas, la historia que también él fue elegido por el concilio en Jerusalén para ir a Antioquía a poder calmar los ánimos y decirles que el concilio había resuelto a través de esa carta que Silas llevaba, que había resuelto que los gentiles no se les impusieran cargas que ni ellos mismos, los judaizantes, podían llevar. Silas acompaña a Pablo y a Bernabé para poder exponer esa carta y tranquilizar los ánimos en Antioquía. Esto fue muy importante para la iglesia. Toda la asamblea en Jerusalén elige a Silas para llevar la carta, pues vieron en él a un hombre confiable. Hechos 15:22, una historia muy interesante. Inciso B. Un mensajero de Dios. Silas era considerado de un cierto rango, quizás porque era profeta. Esta labor, la de profeta, requiere de un llamado divino para ejercerla. La función de Silas, mi amado hermano, en la iglesia era la de alentar, la de fortalecer, la de exhortar. Dice la Escritura: a los hermanos con abundancia de palabra. Hechos 15:32 era lo que Silas hacía. Inciso C. Un varón de servicio. Silas supo ser un excelente colaborador. Fue elegido por Pablo para que fuera su compañero en su segundo viaje misionero. El trabajo de las misiones
El apóstol Pablo ve en Silas ciertas aptitudes y actitudes, las cuales le permiten elegirlo para llevarlo a su viaje misionero. Trabajó y padeció junto con él, con Pablo, por causa del evangelio. Siempre mostró una actitud de servicio abnegado. Silas fue un varón comprometido con la obra, cosa que lo promovió a un mayor servicio, que fue la de misionero. Y Pablo, escogiendo a Silas, dice la Escritura en Hechos 15:40. Silas mantenía un trabajo local en la iglesia de mucho respeto, de mucho compromiso, y eso le permitió ser elegido por el apóstol Pablo. Nunca hizo alarde de sus capacidades ni fue presuntuoso. Siempre sirvió con ánimo pronto y sencillez de corazón. Dos características que deben estar en ti y en mí. Inciso D, un hombre de oración. Una herramienta primordial es la oración precisamente. Esta es un poder sobrenatural que rompe cadenas, literal, y da la victoria en cualquier circunstancia. Silas fue azotado y encarcelado. Usted recuerda esta historia en Filipos, y en medio de todo esto, de todo este sufrimiento, se apoyó en la búsqueda del Creador. En lugar de quejarse, como usualmente algunos de nosotros hacemos, Silas y Pablo buscaron en oración al Señor, le alabaron, le glorificaron, y ahí en esa cárcel de Filipos ocurrió un milagro. Los presos escuchaban a Silas y a Pablo cantar, orar al Dios Todopoderoso a pesar de sus circunstancias, y ocurrió el milagro que el carcelero, el encargado de la cárcel, él y toda su familia recibieron a Cristo Jesús en su corazón, recibieron la doctrina que salva las almas. En lugar de quejarse, el siervo del Señor mantuvo el ánimo elevado. La Escritura dice, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban a Dios. Hechos 16:25. Una situación, mis amados hermanos, que tú y yo debemos tomar como ejemplo. Cuando las situaciones nos estén rebasando, mi hermano, alaba, solamente alábale, ora y canta. El Señor tiene el control de tu vida. Silas oraba en voz alta y los presos lo escuchaban, y ahí se produjo un milagro. La oración es una práctica en la cual debe participar todo creyente. Amén. Punto número 3, principios. El surgimiento de un honorable hermano nos enseña que la iglesia local debe de formar y discipular a los creyentes, los debe preparar para servir con decisión y compasión. La iglesia hizo bien en mandar personas reconocidas a Antioquía de buen testimonio que provocaran un ambiente de paz. Su ministerio profético lo usó para edificar a la iglesia, para traer paz a la iglesia en esos momentos. Así que podemos decir que el trabajo de Silas fue un factor predominante en esta labor de expansión. La palabra de Dios corría fuertemente, a gran rapidez, y no solamente ya eran los judíos, sino muchos gentiles que estaban aceptando a Cristo Jesús como su Salvador, y la iglesia se expandía. Por eso el trabajo de Silas fue muy importante en Antioquía. Hechos capítulo número 15, aceptando a los gentiles en aquel lugar. Hasta aquí el estudio biográfico de Silas. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.